es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. En nuestra edición anterior, corría el año de 1941. Alemanes y suizos residentes en la apartada región de Cotito son masacrados a sangre fría por unidades de la Policía Nacional. Ellos abrieron el fuego y dispararon de todas direcciones. Los colonos formaban parte de la secta religiosa Father Divine. Tenían creencias en un líder carismático de Estados Unidos. Suizos y alemanes buscaban vivir en paz en las tierras altachiricanas, mientras Europa se debatía en la Segunda Guerra Mundial. Holocausto en Panamá. ¿Mito o realidad? De lo que en un principio era un horno para el pan, se convirtió en una emisora clandestina. Las hortalizas de lechuga en pistas de aterrizaje de aviones espías. Las viejas armas de cacería en un sofisticado armamento alemán de guerra. Esa fue la versión oficial que el gobierno de Arnulfo Arias Madrid dictaminó para que justificaran esta terrible masacre. Hola, soy Iván Blaser, bienvenidos. Desde septiembre de 1939, bajo la administración de Juan Demóstenes Arosemena, tan solo 10 días después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno había dictado un decreto para actualizar el registro de los extranjeros en la República y poder ejercer un control más efectivo sobre ellos. Por esto, los colonos fueron notificados en varias ocasiones del mes de junio de 1941. No obstante, se resistieron a la orden aduciendo, según un comunicado del Ministerio de Gobierno y Justicia, que no les importaba nada con las leyes panameñas ni con el presidente de la República y que allí los sacarían muertos, reconociendo como su autoridad a Father Divine. En la refriega de la masacre de Cotito, la historia registra el nombre del capitán Antonio Huff, a quien le correspondió ejecutar la orden, quien en su momento recibió felicitaciones por parte del presidente de la República, Arnulfo Arias Madrid, por su actuar frente a los hechos ocurridos en Cotito. La tarde de eso, y mal informado el doctor Arias, se le dice que se ha provocado una resistencia armada de grupos neonazis o nazis allá arriba, en Cotito. Él es el presidente de la República, jefe de la policía. Y como lo cuenta él, años después, unos 40 años, el doctor Arias fue muy claro, ¿verdad? Y nos dice que, sin embargo, 40 años después, Arnulfo Arias fue entrevistado por un periodista y le dijo que el capitán Huff, después que, porque el doctor manda ese telegrama horas después, cuando el cojo de la guardia se la cuenta a su manera en la ciudad de Panamá. Ellos las trajeron a caballo, y era el único medio de transporte en ese tiempo, y venían amarrados encima de los caballos, los heridos, mujeres y todos los que sobrevivieron. Aquí enterraron a dos, que era Clara y el hijo de Schmidt, uno de los hijos de Schmidt. Nosotros en ese tiempo, aquí enfrente era el aeropuerto, esto era el aeropuerto, y aquí donde vivíamos nosotros veíamos cuando pasaban, lo vimos. Yo me acuerdo, chiquillo, claro. Se hizo un bullicio, todo el mundo estaba viendo eso. El capitán de la policía era un borrachín, no le gustaba el guaro. Entonces, el tipo va allá arriba. A él le dieron el cojo de la guardia. ¿Quién era el cojo de la guardia?
el cojo de la Guardia era el ministro de Gobierno y Justicia, el que después sustituye a Arnulfo en la presidencia de la República el día del golpe de Estado. Jefe de Hof. Le dice, dan la orden, desde el gobierno anterior de Justo Arosemena, ya se había dado la orden que todo europeo de habla alemana fuera perseguido. No se dejaban curar. Entonces mi papá llamó a las monjas o mandó telegrama, pues no había teléfono, no telegrafía. Mandó por telegrafía a las monjas que eran suizas, las directivas eran suizas, y ellas vinieron y ellas se encargaron de los heridos. De aquí los llevaron a la zona, entiendo yo, y de ahí muchos se fueron a los estados y ellos los acomodaron. Sé que el mayor Hof, siendo capitán creo, esa persona acoso, y tengo entendido que fue una conversación a distancia, donde el mayor Hof decía pues que quería conversar con ellos. Había mucho nerviosismo de ambas partes. De repente hubo un disparo de un arma de fuego. Nadie puede decir quién disparó ni de qué bando sucedió, pero eso creó un grado de alerta ante la policía y hubo muchos disparos. Al terminar el incidente, tengo entendido que hubo varios muertos de las colonias. Ahí lo que pasa es que este borracho de Hof no supo manejar la situación y cuando oyó lo que él dice que es un disparo, porque eso también se dice que fue que mandaron a alguien a hacer el disparo para provocar la situación difícil y al Hof ya le habían invitado a echarse sus tragos antes de llegar ahí. Entonces, estas cosas se van preparando como si fueran circunstanciales. Ahí no había ningún radio, ahí no había ninguna pista. Tú sabes lo que es ir a aterrizar un avión. Ubiquémonos en los aviones de esa época. Para irse a meter a volcán que todavía hoy no puede aterrizar un avión. Por favor, ni que fueran globos aerostáticos de esos de soplar. Ahí de milagro cae un helicóptero y con un lío. Entonces eso es una calumnia, una maldad y una excusa, porque desde que las excusas se inventaron, todos los criminales tienen una. Lo único que nosotros teníamos era una escopeta vieja que no servía. De ahí no había ningún revólver, ninguna arma había. Cuando la policía vio que nosotros no teníamos armas, ellos tiraron armas de ellos mismos a la casa para enseñar que nosotros éramos los que atacamos a ellos, a la guardia. Empieza una discusión, no les entiende, porque bien mal hablaban el español, y en eso de que no te entiendo, pues se manda a alguien, y eso es lo que se dice, y eso es lo que me dicen algunas personas, que mandan a alguien, lo meten en el bosque y suelta un tiro. Pero no se sabe si es Amish o si es policía. Esto nosotros suponemos que es una jugada sucia del gobierno de los Estados Unidos en contubernio con su cipayo local, el Cojo de la Guardia, que semanas después resulta que termina de presidente de la República y tumban al doctor Arias. ¿Sería que la relación de Hitler con el presidente Arnulfo Arias jugó un papel en esta masacre? ¿O sería que el jefe de la policía y ministro de gobierno de la Guardia y los americanos jugaron también una posibilidad en esta masacre? ¿Qué pasó en Cotito? Cotito es donde Arnulfo Arias mandó matar a un montón de judíos.
La mejor atención, una vista inigualable y un ambiente único son las cualidades que te invitan a disfrutar de La Terraza Restaurante, un exclusivo lugar para almuerzos, cenas o simplemente disfrutar de un cóctel mientras contemplas la majestuosidad del mar. De la mano del reconocido chef internacional Mauricio Basil, La Terraza Restaurante te ofrece una amplia variedad mediterránea para cumplir las expectativas del paladar. Ven a disfrutar del mejor sitio de Panamá. La Terraza Restaurante, ubicado en la calle Punta Colom, en Trump Ocean Club, Panamá, Punta Pacífica, abiertos de 12 del mediodía a 12 de la madrugada. En Vivero Blasco Geoforestal te ahorramos tiempo y trabajo, porque tenemos plantas con la altura que necesitas, hasta 36 pies de alto. Un vivero que te ofrece una gran variedad de plantas ornamentales, frutales y palmas. Ribelina, palma roja, pino hindú, cintas, limón persa, cereza china, eucalipto, mandarina y muchas más. También ofrecemos servicio de siembra y mantenimiento. Vivero Blasco Geoforestal, fomentando la siembra en el país. Para poder entender este drama de esta tragedia de Cotito, tenemos que transportarnos a aquella época, al momento político que se vivía y sobre todo al momento geopolítico, donde el mundo tenía dos lados evidentes. Por un lado, Hitler con sus aliados y por otro lado, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos y sus otros aliados. Panamá en ese momento se declara territorio independiente. La historia de Cotito está enmarañada de versiones de todo tipo. Las investigaciones de las autoridades revelarían que los colonos suizos alemanes estuvieron involucrados en el espionaje nazi. Se les acusó de tener una pista clandestina, un radio de comunicación con Alemania y además cargados de armas. Carlos Cuestas, en su obra de Cotito, sostiene que los colonos suizos y alemanes nada tenían que ver con complicadas historias de espías e intrigas políticas. Que una investigación dure 12 años era para no dar una respuesta a las reclamaciones que presentaron el gobierno alemán primero y después el gobierno suizo, que mandaron comisionados aquí, que fueron a Cotito, que entrevistaron a la gente y que trataron de hacer de buscar las explicaciones de lo que había sucedido. Y en cierta forma se le dio largas al asunto. Y lo cierto es que termina en el año 53, imagínense, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, con un sobreseimiento definitivo para Hof y para todos. Y entonces, y los malos fueron las víctimas, ¿no? Porque ellos dijeron que habían atacado a los policías y esa gente no tenía armas. Y lo cierto es que en las investigaciones aparecen fotografías de fusiles y cosas que eran armas de la propia policía que habían puesto ahí. O sea, sí se trató de burlar la justicia. Y no hubo, que yo sepa, no sé, una respuesta, no sé si la vio todavía, a esas reclamaciones de esas víctimas. Y publicaron un montón de mentiras. Un horno de loza, de barro para hornear pan, dijeron que era una emisora clandestina. ¿Qué inteligencia iban a encontrar en la selva de volcán de Chiriquí en 1941 para enviar mensajes a Alemania? Un potrero dijeron que era una pista de aterrizaje. ¿Qué avión de espionaje alemán iba a venir a la selva de Chiriquí a 30 kilómetros de la frontera con Costa Rica para espiar? ¿Qué? Para recoger todo fueron inventos. La policía trajo armas, puso armas en la bodega de la colonia, tomó fotos, mira, aquí hay, los que tenían era un montón de machetes grandes, porque ellos no usaban tractores y equipos de maquinaria.
Hubo una investigación que duró 12 años y nunca se solucionó nada, todo se encubrió. Lo único que se sabe es que esas personas, los suizos, que supuestamente eran peligrosos y armados, sufrieron 12 muertos y 8 heridas. Nacieron leyendas en toda la mente. Y todos los panameños, tú preguntas a la mitad de las señoras viejitas de Panamá, ¿qué pasó en Cotito? Ah, Cotito es donde Arnulfo Arias mandó matar a un montón de judíos. Una distorsión entera de lo que había ocurrido, pero de ahí salen los mitos, lo que llaman los mitos urbanos, leyendas, falsedades. Porque Cotito no solamente es la matanza, existe toda una serie de situaciones y de intereses a nivel internacional que involucra intereses del sistema de inteligencia y de espionaje de los Estados Unidos e intereses incluso de la Alemania del Tercer Reich e intereses políticos entre los sectores que se disputaban el poder criollo en ese momento. Creo que más que profascista, era un hombre nacionalista en su momento. Voy. Toma la placa del carro, por favor. No te arriesgues más. Blasco Seguridad le ofrece el servicio de seguridad VIP, transporte y escolta personal las 24 horas. Contamos con personal capacitado y una moderna flota para su seguridad y la de los suyos. Con Blasco VIP, todos sus movimientos y actividades estarán cubiertas, a tiempo y sobre todo seguras. No te arriesgues más. Tu seguridad es primero. Con Blasco VIP. FAINSA es la única fábrica de artículos promocionales con más de 15 años de experiencia en el mercado panameño. Te ofrecemos el mejor precio del mercado en productos para tu imagen publicitaria y en servicios de serigrafía, tampografía, rotulación, confección de uniformes y bordado. Ahorra comprando directamente en nuestra fábrica. Compra el producto e imprime tu marca. Todo en un mismo lugar. El mejor precio, calidad y tiempo de entrega. Te lo ofrecemos en FAINSA. La maraña política de aquella época tiene muchos lados. Hay quien dice que la relación de Arnulfo Arias Madrid como presidente y el Führer Adolf Hitler jugaron un papel importante en todo este drama. Y por otro lado, la incomodidad de un gobierno americano viendo cómo su territorio natural e histórico estaba en riesgo frente a una guerra mundial, tomaron decisiones que definitivamente trastocaron el destino de nuestro país. Cojo de la Guardia, Adolfo de la Guardia, llamado el Cojo, le ordena que se haga la traída de todos los paisanos alemanes a la ciudad de Panamá para que firmen, porque seguro que eran espías nazis. A todo esto el doctor ni siquiera se había enterado de la orden que había dado su ministro, porque ¿por qué se iba a enterar? ¿Hasta dónde llegaron las acusaciones contra Arnulfo Arias Madrid? Producto de los sucesos de 1941, se escribieron varios artículos. En 1986, en una edición del 7 de marzo que lleva la firma de Roby Quijano, la publicación Arnulfo Arias, nazi, terrorista y asesino, describe todos los supuestos vínculos con los fascistas. Las relaciones entre Panamá y Alemania eran diplomáticamente buenas, a tal punto que el propio Führer Adolfo Hitler para 1940 le envía a Arnulfo Arias Madrid sus felicitaciones al lograr su ascenso al gobierno como presidente de la República de Panamá. No hay simpatía nazi Arnulfo Arias, mentiras. El doctor nunca estudió en Alemania, estudió en Harvard, United States of America. Cuando se da el movimiento de acción comunal es cierto. El presidente es nombrado embajador, pero embajador en Europa. ¿En dónde? En los Países Bajos. ¿Quiénes son los Países Bajos? Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
al punto de que Arnulfo Arias es el único ciudadano panameño que tiene la condecoración francesa de defensa de la paz de la nación francesa. Luchó y combatió y apoyó como diplomático y como hombre a la resistencia francesa contra la invasión alemana. Falso de toda falsedad su simpatía, lo que sí era un nacionalista. A Alemania específicamente le interesaba el funcionamiento del Canal de Panamá, la posición geográfica de Panamá, e incluso desde 1916 ya existían elementos de espionaje alemán militar que se habían establecido en Puerto Piña en 1916 y que luego de ser detectado por el gobierno de Panamá elementos militares de los Estados Unidos se trasladan a Darién, los capturan y luego son encarcelados en Isla de Taboga. Eso ocurre en 1916. Así que si vamos a hablar de que simpatizante con los nazis, pero si el gobierno gringo entero era nazi, y siguen siendo nazis, y siguen usando las técnicas nazis hoy, si se las robaron, se las trajeron. A mí no me vienen con ese cuento, eso es falso, calumnias y mentiras, para preparar un escenario de un golpe de Estado. Bueno, en el caso de Arnulfo Arias, yo no puedo decir que él fuese un líder profascista, ¿no? Eso sería exagerado, y no creo que eso tenga una sustentación claramente probada. Arnulfo Arias era un hombre nacionalista, esto sí, y la caída de su primer gobierno fue precisamente porque se opuso a que los barcos panameños de la Marina Mercante panameña fueran artillados utilizados para que los Estados Unidos, que tenía un gran debate de neutralidad o de intervencionismo, y los Estados Unidos, acuérdense que no entra a la guerra sino después de Pearl Harbor, porque había una gran opinión pública que se oponía a la intervención de Estados Unidos en la guerra. Pero lo cierto era que el gobierno de Roosevelt sí estaba apoyando a Inglaterra, pero no querían hacerlo abiertamente, querían hacerlo a través de los barcos de bandera panameña. No hay ninguna prueba, ninguna evidencia, ningún documento, nadie ha atestiguado de que Arnulfo dijo vaya a matarme a esa gente. Pero sí lo que hizo Arnulfo fue, el día después de la matanza, era publicar un comunicado de prensa elogiando a la policía por su valor y por haber salvado a la patria de la quinta columna. Que lo de Cotito no solamente fue una matanza aislada, sino que fue un hecho, parte de una gran historia en el cual jugaban o se disputaban los intereses por una parte de Estados Unidos, los intereses por otra parte de la Alemania, que al final de cuentas perdió en la Segunda Guerra, y los intereses de los grupos políticos y económicos panameños que al final de cuentas siempre trataron de sacar su mejor partida en medio de esta situación. El capitán Hoff, a quien supuestamente se le considera el autor material de la matanza de Cotito, no respondía directamente a Arnulfo Arias, respondía al ministro de gobierno de la época. Cuando se produce el golpe de Estado contra Arnulfo Arias, ese ministro de gobierno que formaba parte del gobierno de Arnulfo Arias sigue estando en el poder, incluso con una cuota de poder mucho mayor a la que tenía cuando estaba Arnulfo Arias en Madrid. Sin embargo, estando ese ministro en el gobierno golpista, el expediente sobre Cotito se enmaraña. El expediente sobre Cotito se va desarrollando sobre tumbos, y el expediente de Cotito se va realizando con el propósito de que no salga a relucir la verdad verdadera, valga la redundancia. ¿Y por qué salió Arnulfo Arias de la presidencia? Porque Arnulfo Arias se negaba a artillar barcos panameños de la flota panameña para que atacara y se defendiera de la flota alemana. O sea, hay muchas cosas que se entrelazan. Arnulfo ya no estaba en la presidencia cuando vino el reclamo, y bien reclamado está. Bien reclamado está el resarcimiento. Así lo decía el doctor Arias, porque fue un crimen cuando él ya después, tranquilo y sabiendo todos los pormenores del asunto, entra a analizar que lo que hizo Hoff fue un acto de iniciativa aparentemente propia
pero también tenemos la sospecha de que fue aupado para provocar una situación de un golpe de Estado semanas después. Si observamos la fecha entre cuándo ocurre el golpe de Arnulfo Arias y cuándo ocurre el Cotito, existe aproximadamente 2 semanas o 15 días con exactitud. Significa entonces que existía una disputa por el poder político entre los que adversaban a Arnulfo Arias y los que apoyaban a Arnulfo Arias. Al final del cuento, en medio de la situación de la matanza de Cotito, Arnulfo Arias es derrocado, pero el problema de Cotito se le endilga completamente al doctor Arnulfo Arias. Sin embargo, muchos de los que formaban parte del gobierno de Arnulfo Arias, cuando ocurre la matanza de Cotito, siguen en el poder y son los que se encargan de enmarañar el expediente y son los que se encargan de no dar una explicación de qué fue lo que verdaderamente ocurrió en Cotito, en tierras altas de Chiriquí. Ciertos o falsos los señalamientos contra Arnulfo Arias, la historia lo dirá en su momento. Pero lo sucedido en Cotito provocó reacciones entre los gobiernos de Alemania y Suiza pidiendo explicaciones al gobierno panameño de la época. Y en medio de todo esto siempre ha existido la duda. ¿Estas víctimas eran judíos? Lo veremos en nuestra próxima entrega. Soy Iván Blaser. Nos vemos en la próxima. Bueno, yo no le echo la culpa a Panamá. En aquel tiempo era durante la guerra. Próximo domingo. Holocausto en Panamá. ¿Mito o realidad?